Bienvenidos al Challenge Vitoria, una prueba que después de haber sido Campeonato de España y Campeonato del Mundo pasaba a la franquicia Challenge bajo las distancias de 3.800 metros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42 kilómetros de carrera a pie. Aproximadamente 600 participantes iban a dar cita y una tradición en esta prueba es lavar los neoprenos antes de tirarse al agua para proteger la fauna autóctona del pantano de Landa. Aquí vemos a los participantes formando delante de sus bicicletas para pasar revista delante de los jueces, y en los momentos previos a la salida se guardó un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Santiago. Vitoria Challenge is ready. Countdown. La categoría élite masculina sería la primera en lanzarse al agua, 33 participantes, ausencia de muchísimos cracks, tanto nacionales como sobre todo de figuras internacionales, y sobre todo esto se pudo ver en la categoría élite femenina, donde con tan solo 4 participantes y unos premios espectaculares hasta la décima, cualquiera de ellas tendría un premio asegurado por acabar. Posteriormente saldrían los grupos de edad distribuidos en varias tandas, y aquí les vemos afrontando los primeros metros de este circuito de 3.800 metros de natación, en el que Carlos López desde los primeros momentos iba a tomar la primera posición. Su ventaja muy grande en la T2, aquí le tenemos con un tiempo de 48 minutos 29 segundos, tiempo en el que estaba incluido la transición. A 3 minutos 40 salía el portugués Pedro Gómez, detrás de él salía el sueco Strand. Y este es el grupito de Raúl Amatriain, uno de los favoritos. Había perdido mucho en el agua, 6 minutos 30. Antes de él había salido el grupito con Jaime Menéndez. También estaba Eric Busignier, Roberto Corujo. Habían salido unos 15 segundos antes que Amatriain. Y aquí les tenemos ya montándose sobre las dos ruedas para afrontar los 180 kilómetros de ciclismo. Uno de los grandes favoritos, Alejandro Santamaría, perdía mucho más de lo previsto, 8 minutos 50, pero se monta la bicicleta, aquí le tenemos con muchísima fuerza. Que los primeros 500 metros me ha dado, no podía respirar, he tenido que ir incluso a brazas, o sea, digo, bueno, parece mentira que me pase esto a mí, he perdido el grupo ahí, digo, pero bueno, no me voy a rendir, al final estoy acostumbrado a ir a superar adversidades y digo, mira, pues otro día más. Y esta es la primera clasificada, Yvette Gris, la británica, con un tiempo de 57:39, metería muchísimo tiempo a la segunda, Guruche Frades, 7 minutos 10, y a otra de las favoritas, Ana Casares, que saldría a 12 minutos 10 segundos. El resto de los grupos de edad cogiendo sus bolsas para cambiarse, y había unas tiendas habilitadas para el cambio. El circuito consistía en 3 vueltas. Aquí vemos a Carlos López en los primeros kilómetros aguantando la primera posición. Él había salido con mucha solvencia del agua, con mucha renta sobre este hombre. 3 minutos 40 había perdido Pedro Gómez, pero que desde los primeros kilómetros ya le estaba recuperando tiempo. El sueco Strand aguantaba hasta el kilómetro 35 la tercera posición, mientras que por detrás lo más destacable en estos primeros 30 kilómetros era los calambres que sufría Álvaro Velázquez, uno de los favoritos. Este hombre tenía la cuarta mejor marca acreditada de todos los participantes. Ahí le vemos con un sufrimiento tremendo. Posteriormente tendría que abandonar con problemas mecánicos, y aquí ya prácticamente decía adiós a la competición. Carlos López aguantaba la primera posición saludando al público al paso por los pueblos, una renta muy cómoda, mientras que Pedro Gómez ya le estaba recortando más de un minuto en estos primeros 35 kilómetros. Pedro Gómez estaba realizando el mejor parcial, y detrás de él se formaba este grupito de 4 hombres con Amatriain como triatleta más destacado, que iba cerrando en todo momento el grupo. Ahí le vemos a cabezazos, todo lo contrario que el hombre que lideraba el grupo, Menéndez de Luarca, un gurú de la aerodinámica. Fíjense la postura que llevaba. Y más atrás venía ya Alejandro Santamaría, estaba dando un recital en esta primera vuelta, pasando ya a hombres como Corujo, hombres como Alberto Bravo, y ya se situaba en la 8ª posición. Antes de llegar a Vitoria, al primer paso por Vitoria, Menéndez de Luarca, que da cuenta del sueco, se forma un grupo de 5 unidades que entra en el último avituallamiento antes de la capital, y es en esos momentos cuando Iker Rozas toma su último trago y pasa a liderar este grupito.
El tiempo de pérdida con respecto a Carlos López iba a ser de 6 minutos a la entrada de Vitoria, y el resto de los participantes afrontando ya las zonas del circuito, un circuito espectacular, un circuito para rodar, en el que el viento iba a ser el gran protagonista. Al paso por la primera vuelta, en el complejo del Pantano de Landa, Pedro Gómez, que ya se acerca muy peligrosamente a Carlos López. Aquí le tenemos a Carlos López justo a la salida del pantano, que ya detrás vemos a el portugués, que le va a dar cuenta en el kilómetro 67, se pone de líder. Este es el momento en el que Pedro Gómez pasa a Carlos López y pasa a liderar la prueba. Está haciendo un parcial demoledor, mientras que por detrás, a más de 6 minutos, se sitúa este grupito perseguidor, con Luarca y Rozas liderando en todo momento. Aquí llegan a una zona de avituallamiento. Manique Rozas, Raúl Amatriaín, Jaime Menéndez de Luarca, Eric Gusinger, otro de los veteranos de Estre de Deporte, y el sueco Strand, un grupo de 5 hombres. Mientras que en categoría femenina es Yvette Grace la líder en la primera vuelta. Va metiendo tiempo en esta primera vuelta a Guruche Frades, que pasaba a 8 minutos en segunda posición, y Ana Casares, que había salido a 10 minutos de cabeza en el segmento de natación, iba recortando tiempo. Aquí tenemos a Santa María llenando el depósito de la bicicleta para afrontar el asalto a la segunda posición. Él venía remontando tiempo con el grupito de Luarca, no así con Pedro Gómez, que estaba realizando un parcial tremendo. Aquí le vemos ya enfilando la recta que daba lugar a Vitoria. En las calles de Vitoria aquí vemos a Carlos López, que aguantaba la segunda posición. Luarca se había escapado del grupito y ocupaba la tercera posición, y este grupito tiene que ser Raúl Amatriaín, que empiece a liderarlo, pero en estos momentos ya es Santa María quien entra en el grupo antes de enfilar la recta a Vitoria. Aprovecha esta ligera bajadita para beber agua, y es que nada más llegar al grupo saltaría a por Menéndez de Luarca, que le daría caza en las calles de Vitoria, ocupando en estos momentos Santa María la tercera posición. Luarca dice un juez que esté tranquilo, que él no va a chupar rueda, va a respetar esa distancia reglamentaria, y es Santa María que nada más coger a Luarca pasa a dar caza a Carlos López, mientras que el resto de los participantes también afrontando la recta que enfilaba a Vitoria, algunos en la segunda vuelta, otros en la primera. Y al paso por la tercera vuelta el viento cada vez es más fuerte. Vemos como Pedro Gómez aguanta la primera posición, pero tiene que subirse en los repechos, y es que el viento está siendo demoledor, aparte del paso de los kilómetros. Y es en el kilómetro 130, ahí vemos Luarca, Santa María, que dan cuenta de Carlos López. Justo al paso por la segunda vuelta le darían caza, y es Santa María el que va liderando este trío en todo momento. Detrás de él le podrían aguantar Luarca y Carlos López, que había estado reservándose para este momento. Él sabía que iba a ser cazado y prefirió reservar fuerzas. Por detrás se quedan en persecución de estos, en quinta y sexta posición, Eric Gusinger y Raúl Amatriaín. Raúl Amatriaín era uno de los favoritos, pero no estaba teniendo el día. Fíjense los cabezazos que va dando. Y por detrás, a 22 minutos ya en el kilómetro 150, pasaba este grupito con José Luis Cano, uno de los ilustres. También van Fernando Conllas, también va Roberto Corujo y Eneco Losegui, este cuarteto perseguidor, pero ya perdía muchísimo tiempo con respecto al portugués. El resto de participantes afrontando algunos la segunda vuelta, otros también en la tercera. En la bici yo tomé la lideranza después de la primera vuelta, pero yo no sabía si estaba ganando tiempo o no. Yo intenté ir más rápido que lo conseguía a cada momento. Yo estaba con mucho miedo de la maratón, porque yo estaba ahí lo máximo en la bici y no sabía si lo conseguía coger. Y aquí tenemos Pedro Gómez ya afrontando los últimos 15 kilómetros, entrando en la recta a Vitoria, un viento de cara en esta recta tremendo. Él iba a ser el autor del mejor parcial con 4 horas 45.04, un parcial muy bueno. Y es que este recorrido, pese a no tener dificultades orográficas, el viento es que hizo estragos en este segmento ciclista. Aquí le tenemos entrando a la T2 en primera posición, tiempo de 4.45.04, y este hombre que había corrido Frankfurt, era una incógnita cómo iba a afrontar el segmento de la maratón,
pero aquí le vemos en las primeras zancadas con un buen ritmo. No iba a tener posteriormente ningún tipo de problemas. Estamos con Agustí Pérez, máximo responsable de la prueba de Challenge. ¿Cómo estás viendo la carrera, Agustí? Pues realmente, bueno, como ya sabéis, en Vitoria, aquí en el País Vasco, hay un ambiente impresionante. El legado del año pasado del Mundial es muy beneficioso para esta carrera. Este nuevo elemento de la introducción de la franquicia Challenge, pues creemos que es un valor también para seguir esta línea que ya marcada por la gente que organiza la carrera en Vitoria. Y bueno, desde Challenge estamos contentísimos y, como veis, ya todo lleno de gente, abarrotado y con muchas ganas de disfrutarlo. Tenemos una persona ya corriendo. ¿Estáis contentos con el desarrollo hasta ahora de la prueba? Está saliendo todo, parece dar la sensación desde fuera de perfecto, ¿no? Sí, perfecto. Circuito ciclista, aunque con mucho aire, la verdad que está funcionando a las mil maravillas. El corte de tráfico, que han sido 3 horas, y aparte en un circuito nuevo, aunque fuera más largo, está funcionando a las mil maravillas. Y bueno, un gran trabajo de la gente de Vitoria y perfecto. A 13 minutos llegarían Santamaría y Carlos López. A 13 minutos del portugués, la ventaja con respecto a Jaime Menéndez de Luarca, que se bajaba en cuarta posición, era de tan solo 15 segundos. Los tres habían hecho una gran carrera, especialmente este hombre, que había remontado mucho desde la natación y afrontaba el maratón con una ligera ventaja sobre Carlos López. El resto de los participantes ya afrontando los últimos kilómetros, aunque aquí aparezca un grupo grande es por la zona de avituallamiento, que iba a haber reagrupamientos, y Raúl Amatriaín, que se baja a 20 minutos de el portugués Pedro Gómez. Aquí le tenemos precisamente al portugués afrontando ya los últimos metros de la primera vuelta. Carlos López y Alejandro Santamaría en segunda posición, Luarca, que aguantaba la cuarta posición. Santamaría y López le estaban recortando al portugués, pero no lo suficiente, y Ana Casares, con un parcial tremendo de 5:26:27, se colocaba líder en los últimos kilómetros del ciclismo. Llegaba líder a la segunda transición en compañía de esta mujer, la británica Gris. Esta mujer hacía unos días había hecho 9 horas 10 en Roth, mientras que Guruche Frades se bajaba a 7 minutos de las dos líderes en la transición 2 e iba remontando mucho en el segmento de natación. López y Santamaría remontaban al paso por la media maratón, se quedaban a 9 minutos del portugués, luego lo iban a pagar. Lo mismo que este hombre, Raúl Amatriaín, que tomaba la cuarta posición al paso por la media maratón, después explotaría de manera brutal y tendría que abandonar la prueba, mientras que Carlos López entraba ya en la última vuelta. Eran 4 vueltas de 10 kilómetros y medio. Santamaría, antes de entrar en la última vuelta, ya logra soltar definitivamente a Carlos López, aunque este le mantendría los kilómetros finales, los 10 kilómetros finales le mantendría 10 segundos hasta la entrada del último kilómetro, en el que cedería un poco más. Y mientras Cano ya se coloca cuarto, está realizando un gran parcial, no como este hombre, Carlos Aznar, que con un parcial de 2:53:26 sería el mejor parcial del maratón y se colocaría quinto. Aquí tenemos Pedro Gómez venciendo la prueba con 8 minutos 38:36, un gran tiempo para este hombre, una prueba que estaba muy bien medida y sobre todo el viento hizo estragos. A 13 minutos justos entraba Alejandro Santamaría en segunda posición. A 13:53 lo hacía Carlos López, una gran maratón para este hombre. Ahí les vemos a los dos abrazándose. Cuarto, Cano, entraría con su hijo, y quinto, Carlos Aznar, remontando a esta posición tras su mejor tiempo en el maratón. Y esta es la campeona, Ana Casares, con 9:52:39. Una gran mejoría para esta mujer, con 42 años y 3 hijos. Se proclamaría vencedora. Después entraría Guruche Frades, que remontaba a 1 minuto 49, entraba de la vencedora, y después la británica Gris. Por eso me recupero muy bien. Soy nuevo, tengo 29 años. es una gran diferencia. Por eso he recuperado muy bien. No he hecho mucho desde Frankfurt. Por eso no sentí Frankfurt muy bien. Era una buena oportunidad y no quería desaprovecharla. La verdad que no venía al 100% porque... Pues quieras que no, Frankfurt, ¿no? Sí, un Ironman hace 3 semanas, pues la verdad que se notaba un poco de fatiga interna, sobre todo en la maratón. Me ha costado correr más de lo normal.